Muy buenas noches, amigos. El día de hoy pues ya me encuentro yo en Saltillo, Coahuila. Este, ya no estoy en Durango, Durango. Ahora ya me encuentro en Saltillo, Coahuila y pues me encuentro aquí por alguna razón. Sí, la razón por la que me encuentro aquí pues como ustedes saben, yo he venido haciendo videos donde les voy diciendo que la cabod de Yahweh o la gloria de Elohim, de Dios, se va a manifestar en Monterrey. Por eso yo quiero estar lo más cerca posible de Monterrey. Entonces, ahora nos encontramos ya en Saltillo, Coahuila, y es aquí donde yo hago este video, que pues es el primero de otros más que vamos a grabar, y lo hemos nombrado la parte femenina de Adán, ¿sí? A lo mejor esto llame tu atención y digas, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho, tener mucha conciencia, tenemos que razonar bastante las escrituras, porque ya en otros videos yo se los he dicho que todo lo que es la Torah, lo que es la Biblia, que vienen siendo la Torá, los profetas, que son lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viene vedado, viene cubierto con una venda que no es fácil que lo podemos digerir, lo podamos entender y mucho menos podamos razonar. Hay pastores, hay rabinos que lo han leído y lo han discernido muy superficialmente, pero tiene mucho contenido muy a fondo que no podemos a veces tan fácilmente detectar lo que nos dice. Por eso el tema de hoy, esta parte que dice que la parte femenina de Adán, significa que en el principio, cuando Dios crea a Adán, tenía una parte femenina dentro de él. ¿Por qué? Porque todavía no existía Java, todavía no existía Eva. En qué podemos, cómo podemos entender esto o cómo lo podemos ver? ¿O en qué nos damos cuenta? ¿O cómo se los puedo yo comprobar? ¿Sí? Para que mejor me entiendan. ¿Por qué? Porque el rabino ortodoxo ha hecho algo. ¿Sí? Ha creado una Torah oral. Y yo sinceramente hay mucho que decir de ello. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Tanaj, del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, para que mejor me entiendas, en ninguna parte habla de esa Torah oral. Ni Yeshua o Jesús, como tú le conoces, tampoco hizo mención de esa Torah oral. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale? ¿Sí? Estos son videos cortos porque no puedo hacer videos más largos por razones económicas, por X causa, ¿sí? Entonces, yo voy a echar todo, ahora sí que hablando espiritualmente, para que el que me entienda lo pueda discernir espiritualmente. Yo les doy el alimento crudo, ¿sí? Ustedes ya les toca cocinarlo y irlo sazonando. ¿De qué se trata esto? De que ustedes lo razonen, razonen las escrituras que yo les doy y ustedes pues ya van buscando otras escrituras para enriquecer este alimento, ¿sí? Recuerden, este es alimento sólido, no es lechita, no es leche, no es para principiantes, es para gente que ha desarrollado sus sentidos espirituales. Entonces, yo se los doy casi crudo. Entonces, la carne cruda, el alimento crudo, para que ustedes lo cocinen y se vayan alimentando y si pueden alimentar a más personas, pues háganlo, ¿sí? Entonces,
Recuerden que esto es revelación, ha llegado a mí, no les puedo explicar cómo, yo no les puedo decir de qué manera, pero yo aquí ya empiezo pues ahora sí que a contradecir parte de la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque en este tema que traigo aquí es donde ellos crearon a un personaje llamado Lilith, que en ninguna parte de la escritura pues podemos decir que era la pareja de Adán, ¿sí? Porque fíjense bien, no me voy a meter mucho a, a los pasajes, ¿sí? Porque se haría muy largo esto, sino que me voy a ir lo más rapidito y yo les paso la escritura y ustedes ya en su casa, ustedes lo pueden ir razonando después cuando vayan viendo este video, ¿sí? Se los voy a tratar trataré de ser lo más claro posible. Recuerden que esto es espiritual, ¿sí? Fíjense bien. ¿Dónde comienza esto? Comienza en Génesis. En Génesis, capítulo 1, 26, capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando dice Elohim, para empezar, fíjense bien. Dijo Elohim, ¿sí? Dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme, esto es Génesis 1:26, conforme a nuestra enseñanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. Acuérdense que tengo la versión Reina Valera. Dice que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Aquí está la controversia. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, leímos hasta el 27, 1, 26 y 27, nos dice que creó varón y hembra. ¿Sí? Bueno, pero, bueno, está hablando de Eva, ¿no? Podemos entender. No, porque más adelante en el capítulo 2, versículo 8, ya nos habla del huerto de Edén, donde Dios plantó un huerto y puso a Adán en él. Pero si ustedes leen, puso nada más a Adán, ¿sí? Dice en el capítulo 2, versículo 8, dice, y Dios o Yahweh o Yahvé, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Este es en el 2, capítulo 2, versículo 8. Y puso allí al hombre que había formado. Sí. Entonces, está hablando de Adán. Puso allí al hombre que había formado. Puso a Adán. ¿Y dónde quedó pues entonces? Esta es la pregunta. ¿Sí? Que no pudieron contestarse los rabinos de Israel, en la cultura hebrea, y crearon a Lilith como una primer mujer de Adán, que pues les digo por revelación no existe, ¿sí? Es que ellos dicen, no, es que la Torah oral que nos habla así, que ha venido de Adán hasta sus hijos y los hijos de Adán y los nietos y hasta Moisés y así hasta nuestros días. Y es como ellos dicen que ha llegado esa Torah oral. Pero fíjense bien, ¿sí? Dice que, que Dios puso a Adán en, en el huerto y no habla de Eva, ¿sí? Y fíjense bien, si ustedes leen, siguen leyendo, ¿sí? Siguen leyendo desde el capítulo 2, versículo 8 hasta el 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, ¿sí? En el huerto de Edén, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dice, entonces Yahweh
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Fíjense bien, pongan atención porque aquí nos está dando un misterio, ¿sí? Fíjense bien, cuando crea al hombre, lo toma de la tierra y da el soplo divino. Y si se fijan, aquí Yahweh Elohim o Yahvé Dios o Jehová Dios no tomó un puñado de tierra y formó a Eva y sopló. No. Dice que la extrajo de una de las costillas de Adán. ¿Qué entendemos con esto? Que Adán tenía la parte femenina dentro de él. ¿Sí? Por eso es esto, la parte femenina de Adán. Entonces, Adán en un principio tenía ambas cosas, ¿sí? La feminidad de la mujer y la hombría de un hombre, valga la repetición, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar, fíjense bien. Y me voy a meter en un tema que es todavía más duro de entender, pero que está aquí dentro de ello, ¿sí? Y espero, sé que me van a criticar y que me van a decir hasta de lo que me voy a morir, que soy un hereje, que soy esto, que soy lo otro, ¿sí? Pero fíjense bien, en la cultura, en el idioma hebreo, aunque el judío lo ha negado, Elohim significa dioses, ¿sí? Lo han querido negar y han dicho que significa mi Dios. No, significa dioses. Y fíjense bien, ¿sí? Son ellos los creadores, los Elohim, los dioses. Ellos son los creadores. No Yahvé. Yahvé da la orden, pero tiene sus ángeles creadores. Y ellos, en su tiempo, ¿sí? Crearon al hombre, ¿sí? Los Elohim. Entonces, cuando dice que crearon a imagen de ellos, de los Elohim, al hombre lo crearon, pues, quiere decir que estos Elohim tenían también ambas, ambas partes, masculino y femenino. Y por eso fueron creados conforme a la imagen de sus creadores, ¿sí? Esa parte, como les digo, está totalmente oculto, ¿sí? Lo que es Génesis, Bereshit, Génesis y Revelación, Apocalipsis, está totalmente cubierto, está vedado, está escondido, oculto, secreto para el común de las personas. Solamente aquel que Elohim quiere revelar le da esa facultad de poder entender estos misterios. ¿Sí? Entonces, no es fácil, no es sencillo, no cualquiera, no es porque, yo estudié un rabinato, yo estudié en un instituto bíblico o en una universidad bíblica. No, eso no te lo enseñan ahí. El conocimiento secreto de parte de Elohim que viene por revelación, ese no viene de los institutos. Ese viene por revelación del Eterno, directa, por parte de Dios. Entonces, así yo que estudié apenas la secundaria, Dios me ha concedido parte de esta revelación, ¿sí? Aunque yo no sea un doctor en psicología, aunque no sea yo un contador, un licenciado, no tengo ese nivel de estudios, ¿sí? Inclusive a veces escribo con ciertas faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque no tengo ese nivel de estudio. Más sin embargo, hablo con lo que Dios me ha dado, ¿sí? Con el poder de Yahweh. Entonces,
y con su conocimiento que Él me ha proporcionado. Pero es para ustedes, no es para mí, no es para que yo me envanezca, no es para que yo me crezca, de ninguna manera. Inclusive vivo de manera lo más humilde, lo más pobre, con un sueldo de un obrero. eh, o sea, no tengo dinero. Entonces, ¿por qué? Y además si lo tuviera, no lo, no lo guardaría, no lo acumularía para mi beneficio, porque este mundo es ficticio. En otros videos que he administrado, que Elohim me ha permitido este, predicar, yo les he dicho, este mundo está en manos completamente de Hasatán, de Satanás. Y él le ha dado la riqueza a quien él ha querido, ¿sí? A quien le han adorado, a los que le han seguido, a los de él. ¿Por qué? Porque también tiene su gente, que es de él. Él ha reinado por milenios. Él es la muerte, ha reinado la muerte por milenios, ya lo leímos, ¿sí? ¿Cómo es que ha reinado la muerte? El pecado. Entonces, ahorita, el reino de la muerte, este mundo, ¿sí? Está en manos de Él. Es de Él, por ahora. Pero viene su tiempo de la caída. Viene su tiempo de caída y va a pasar a manos de nuestro Mesías, de nuestro Hamashiach. Entonces, estamos esperando, ¿sí? Pero no se olviden bueno, me salí un poco del tema este, pero es que quiero que lo vean claro, que traten de entenderlo, que es muy difícil, como les digo, porque estamos adormecidos, nuestra conciencia está adormecida, no podemos ver claramente cómo nos manejan, cómo nos tienen dominados, adormecidos, eh, Hasatán, el mundo, ¿sí? Creemos que lo que vemos, que lo que tocamos es lo real, pero no, o sea, eso es ficticio, ¿sí? Este mundo, de hecho, eh, para Adán fue de castigo, fue como una prisión, fue como un lugar de redención para redimirse, eh, se limitó de de su nivel de espiritualidad que él tenía, fue atrapado por este mundo, ¿sí? Entonces, pero no nos olvidemos que en el principio, ¿sí? En la creación, los Elohim que crean a Adán tenían eh, eh, esta doble sexo, por así decirlo, femenino y masculino. A lo mejor te parece a ti sorprendente, ¿sí? Pero hay seres que no vemos, hay seres que no vemos y que no imaginamos cómo fueron en el principio. Entonces, vamos a pensar, fíjense bien. Cuando le dice, sí, Adán, que por lo tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todos venimos divididos en parejas, ¿sí? Todos venimos divididos, venimos a la tierra, ¿sí? Y tu pareja por un lado, tú por el otro, y dado un tiempo, pues te reúnes con ella. Por eso hay
un canto que cantábamos, que Dios bendiga las almas unidas, cuando de verdad son ya un solo ser, ¿sí? Una sola carne, una sola persona para el Eterno, para Dios. Entonces, eh, así Adán, en un principio él estaba completo, se puede decir, entre comillas, completo, ¿sí? O sea, tenía esas ambas partes y no las tenía separados, como nosotros es lo normal, porque que una persona venga con los dos sexos aquí en nuestro mundo, pues es una persona normal, ¿sí? Entonces, Adán no, Adán ya venía de manera, venía de manera completa, pero cuando entra al huerto de Edén, pues es separado esa parte. Bueno, pero aquí viene la controversia. Entonces, la Torah oral o la cultura hebrea se crea a Lilith, que es la primera mujer que creó, que de acuerdo al Yehudí, a los rabinos, creó Dios junto con Adán. Pero fíjense bien, ¿sí? Aquí hay una escritura que contradice esa parte, ¿sí? Que me gustaría que los rabinos lo analizaran y lo razonaran, ¿sí? Porque contradice esa parte que ellos dicen, que ellos hablan, que fue que en el principio se creó a otra mujer, aparte de Eva, como pareja de Adán, ¿sí? A ver, ¿dónde está? ¿Sí? Fíjense bien. Vaya, tenemos que ir a Génesis capítulo 5, ¿sí? Génesis capítulo 5 y en el versículo 1, ahí comienza, ¿sí? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios el hombre, a semejanza de Dios, los hizo, ¿sí? Varón y hembra los creó. Fíjense bien, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. Bueno, fíjense bien, por si no lo comprendieron, dice esta parte de la escritura que creó varón y hembra y los llamó Adán. No llamó a Adán y Eva, no llamó a Adán a la parte del varón y Eva la parte de la hembra. No, dice que creó un varón y una hembra y lo llamó Adán. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué llamó lo que creó Adán? Él llamó a lo que él creó, a ese varón y esa hembra, lo llamó Adán, ¿sí? Porque era varón y hembra juntos, ¿sí? Entonces, lo llama Adán, ¿sí? Y cuando lo introduce en el huerto de Edén, lo introdujo con esa parte femenina dentro de él, que más adelante vemos que ya después le extrae la parte femenina y ya se hace su pareja de Adán, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí es donde vemos que que hay un problema, ¿sí? Que hay un problema en las religiones que aceptan o que creen que pueden tener, que el hombre puede tener 10 mujeres, 20, 30, 100, no sé, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un gran número. La Torah no enseña eso. Jesús
o Yeshua tampoco enseñó eso, ¿sí? Yeshua sabía esto que yo les estoy diciendo, que en un principio era un varón y una hembra en un mismo cuerpo, no en dos, en un solo cuerpo estaba el varón y la hembra, la parte masculina y parte femenina, dentro de un solo hombre, de un solo varón. Eso lo sabía Yeshua, ¿sí? Nunca lo explica, no lo explica, no lo explicó, pero sí lo sabía, ¿sí? Fíjense bien. Dice, ¿dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 1 al 9. A ver, vamos a ver esa parte. Marcos 10, 1 al 9. Sí, ahí ustedes búsquenlo, ustedes lo buscan en su escritura. Fíjense bien cómo dice. Dice, levantándose de allí, vino, esta es Marcos capítulo 10, versículo 1 al 9. Dice, levantándose de allí vino a la región, o sea, está hablando de Yeshua o de Jesús. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, nada más le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio. Y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Sí? Por la dureza de del corazón del hombre. ¿Sí? Se dio ese mandamiento. Pero ¿qué decía Yeshua o qué decía Jesús? Dice, pero, dice, al principio de la creación, ¿sí? Al principio de la creación, que estamos hablando de Génesis, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, ¿sí? Varón y hembra. Entonces, ¿Jesús sabía lo que yo les estoy diciendo? Sí lo sabía. Sí lo sabía. Conocía ese misterio, ese secreto, pero no lo reveló. ¿Se lo revelaría a sus discípulos en su tiempo allá? A lo mejor, probablemente. Pero quedó en secreto todo esto. Entonces, hoy lo revelamos. Jesús lo sabía. Jesús sabía. Dice, varón y hembra los hizo. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedó la cultura de tener 10 mujeres, 5, 2, 3, 4, no sé? X. ¿Es lícito? Se hace. Pero si entendemos esta parte, si somos entendidos y podemos ver, no, no se nos permite más de una. ¿Por qué? Porque los dos son un solo cuerpo, un solo ser para Dios. Entonces, no, ¿cómo quedarían si tuviéramos 3,
4, 5, no sé, 10, 20. Un caos. ¿Sí? Entonces, vemos que no se permite más de una. ¿Sí? No se permite más de una. Que se dio el mandamiento para nosotros por nuestra dureza de nuestro corazón, que podemos divorciarnos y casarnos con otra mujer. Pero fíjense bien, dentro del entendimiento de la Torah, dentro del entendimiento del conocimiento de Dios, no es lícito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una pareja, el esposo y la esposa, van con un mismo acuerdo de agradar a Dios, de servir al Eterno, de servir a Dios, no es correcto que se separen, porque van juntos en un mismo entendimiento. ¿Sí? Más hay veces que, pues, la mujer es de otra costumbre, de otra religión, y tú tratas de agradar al Eterno. A veces ahí es cuando entra el divorcio. Pero cuando los dos son de un mismo entendimiento y quieren agradar al Eterno, no es lícito o no es bueno que se divorcien. ¿Dónde nos habla esto? Esto lo vemos en Malaquías. En Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Dios se enoja con el pueblo de Israel porque ellos empiezan a ver a otras mujeres de otros pueblos, con otras costumbres, idólatras. Y, y Dios se enoja con ellos. Dios se enoja con ellos, ¿sí? Entonces, ahí mismo otra vez en Malaquías, ¿sí? Vemos que les recalca y les vuelve a decir que es un pueblo duro, duro de cabeza, ¿sí? Que en el principio fue uno, ¿sí? Ahí les vuelve a decir que fue uno. Fíjense bien. A ver, vamos a ver los Malaquías. Dice, capítulo 2, versículo 15. Bueno, lo podemos leer más atrás, pero pues el tiempo me está comiendo, ¿sí? Bueno, el tiempo no me está comiendo, digo. El tiempo está avanzando y no lo estoy alcanzando, ¿sí? Entonces, por eso me estoy yendo rápido, ¿sí? Pero ustedes pueden leer más atrás, más arriba, perdón. Desde más atrás, versículos más atrás, dice, donde dice, por tanto, yo también los he hecho. Bueno, lo pueden leer desde el capítulo, desde comenzando el capítulo 2, ¿sí? Hasta el versículo 16, ¿sí? Lo pueden ver desde comenzando el capítulo 2 hasta el versículo 16. Pero yo me voy a ir hasta el 15, versículo 15 y 2.15 y hasta el 16. Fíjense bien. Fíjense bien. Dice, porque va relacionado con esto, esta escritura. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus de Ruaj? ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Acuérdense, está hablando el pueblo de Israel, está hablando de una pareja con todo el conocimiento de la Torá y que está siguiendo al Eterno, que está siguiendo a Dios. Entonces, no seas desleales con esa mujer. Dice, porque Yahvé Dios, o Yahweh Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Yahvé o Yahweh de los ejércitos,
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, no seas desleal con tu mujer, ¿sí? O sea, no la engañes, sé leal con ella. Entonces, pues como que nos habla a nosotros los hombres, porque nosotros somos los más duros de corazón. Ahorita ya hay igualdad, pero en una pareja entendida, delante del Eterno, una mujer sujeta a su marido, a, a su esposo, ¿sí? Y él debe respetarla, ¿sí? Entonces, eh, pues ahora sí que pongámonos el saco porque esto es duro lo que nos habla el Eterno, pero si lo podemos entender, si, si, si lo estamos digiriendo, si nos estamos alimentando de esto, tenemos que entender que no eran dos, era uno. En el principio era uno, ¿sí? Entonces, no me meto más en el otro tema, ya el tiempo se me está acabando. No me meto más, luego más adelante lo vamos a ver porque este es un tema más difícil, más complicado, lo de los Elohim, de cómo ellos fueron creados con los dos sexos. Ellos eran seres andróginos, o sea, hermafroditas, por así decirlo, lo conocemos en el mundo, como hermafroditas con los dos sexos, pero estos seres eran completos, seres completos, celestiales, muy lejos de nuestra humanidad. Entonces nosotros como seres humanos venimos divididos y no estamos completos. Aunque sí les voy a adelantar algo. Hay seres aquí en nuestro mundo que a veces se perfilan como seres completos y tienen ese, ¿qué les diré? De hombre y mujer. Esos dos lados tienen. Entonces, o sea, son hombres, pero se les ve la parte femenina. O sea, no quiero agredir a nadie, pero saben de qué estoy hablando. Y son seres que se han dedicado a crear grandes canciones, que son grandes compositores. Son personas que leen cartas, personas que son productores, personas que, etcétera, etcétera. O sea, que se han desarrollado en el mundo. Pero esto no es normal. No es normal porque son seres andróginos. O sea, son seres que no humanos, por así decirlo. O sea, son humanos, pero hay alguien dentro de ellos que es un ser completo. O sea, no sé si entienden lo que estoy diciendo. O sea, hay un demonio, pues, así se los digo. Hay un demonio dentro de ellos, un ser avanzado dentro de ellos que les da la genialidad, ¿sí? Y por eso se comportan de esa manera. Pero son genios en X cosa y obtienen mucha riqueza por esa genialidad que tienen, ¿sí? Pero es genialidad no humana, no es humana, ¿sí? Entonces, con esto concluyo. Creo que me extendí más, pero les digo, ustedes pueden estudiar esas escrituras que les estuve leyendo, que les estuve dando, y pueden buscar otras escrituras relacionadas con ello para que puedan ir razonando y digiriendo también, porque es alimento, digiriéndolo en su mente lo que les estoy diciendo, ¿sí? Shalom, shalom, y les deseo una buena noche. Estamos en octubre del año 2019. Estoy en Saltillo, Coahuila, y espero la venida del Mashiach, ¿sí? Espero el acabó de Yahweh, o el acabó la gloria de Elohim que se manifiesta en nuestro México y principalmente en la bendita tierra de Monterrey. En la tierra de Monterrey, porque es ahí la parte que Dios ha escogido para, bueno, esto es parte de un tema que más adelante vamos a explicar, de Sión, la tierra de Sión, el monte de Sión, ¿sí? La tierra de Sión o el monte de Sión, ese monte que no se puede tocar,
es algo espiritual, Monte Sión, eh, Har Sión, pero que Dios nos lo ha concedido a nosotros en México, ¿sí? Nos lo ha concedido a nosotros los mexicanos, que es donde se reunirán las tribus esparcidas de Israel, eh, Judá, perdón, Judá no, Efraín, Efraín, el reino del norte. Efraín, el reino del norte, Elohim lo reunirá en nuestro México, ¿sí? En nuestra bendita tierra. Y bueno, esto ya es parte de otro tema que más adelante lo vamos a analizar. Pero por ahora es este tema que es la parte femenina de Adán. ¿Era un ser andrógeno? Bueno, ustedes ya lo van viendo. ¿Por qué? Ustedes ya lo van analizando, lo van razonando. Que él fue creado de acuerdo él fue hecho de acuerdo a imagen de sus Elohim, de sus creadores. Bueno, es todo por el día de hoy.